y parte de la región dorsal de la espalda. También tenemos las raíces lumbares que van a encargar de inervar la parte inferior de la espalda, o sea, el área lumbar, y la cara anterior de las extremidades inferiores. Y por último, tenemos las raíces sacras y coxígeas que se encargan de inervar la porción o la cara posterior de las extremidades inferiores y el área genital. Hablando ya propiamente de la anatomía microscópica de la médula espinal, tenemos que esta, a diferencia del cerebro, se va a dividir en la sustancia gris, pero eso se va a encontrar en la porción central de la médula, y la porción, la porción periférica se va a encontrar la sustancia blanca. Aquí podemos ver esa estructura que tiene forma de H o forma de mariposa, como quieren verle. Esa es la sustancia gris central. Está conformada por dos estructuras principales de ambos lados, que es el asta o el cuerno posterior, que se encarga meramente de la sensibilidad, y una asta o cuerno anterior, que se encarga únicamente de la actividad motora. Es lo mismo de ambos lados, y ambos lados están comunicados por esta estructura que se llama comisura gris, comisura gris central, y está dividida en dos porciones, una comisura gris posterior y una comisura gris anterior, que está delimitada por una estructura que se llama conducto ependimario, y como podemos ver aquí, no se alcanza a apreciar porque como tal es un espacio virtual, pero pues es un conducto muy estrecho, por el cual no pasa nada, pero es lo único de lo que sirve como tal es para delimitar la comisura gris y lo divide en anterior y posterior. Enlabrando ya la sustancia blanca, tenemos estructuras llamadas cordones, un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Estos están delimitados por estructuras como la fisura media y el surco medio posterior. El cordón anterior se va a encontrar entre el asta gris anterior y la fisura media anterior. Nuestro cordón lateral se va a encontrar entre las astas gris anterior y posterior. Y el cordón posterior se va a encontrar entre el asta gris posterior y el surco medio posterior. Y bueno, pues como el mismo nombre lo dice, de la asta gris posterior va a ingresar una fibra nerviosa posterior o dorsal, la cual va a tener un ganglio. Y de la raíz anterior va a surgir una raíz motora, una raíz anterior, las cuales una vez que se juntan junto con la raíz dorsal, van a formar la fibra nerviosa que va a inervar la específica zona o la región del dermatoma a la que corresponda. Dentro de la sustancia gris central tenemos grupos nucleares, tanto en la posterior como en la anterior. De hecho, no sé si algunos de ustedes conozcan las famosas láminas de Rexet. Algunas de esas son delimitadas y corresponden a esos mismos núcleos, solo que por motivos de la clase no me voy a meter muy a fondo con ellas porque no son tan específicas. De hecho, ya casi ni se usan como tal, pero lo que sí se usan son algunas regiones que se encargan de los diferentes tipos de funciones de los tractos que llegan y hacen sinapsis en estas zonas. La primera de ellas, en el asta posterior, tenemos al grupo o al núcleo de la sustancia gelatinosa. Este núcleo se va a encargar meramente de la información exteroceptiva o de la sensibilidad que entra a nuestro cuerpo por el medio externo. Tenemos dos tipos de sensibilidades. La principal que llega a ese estímulo es la exteroceptiva. Después tenemos el núcleo propio, la cual se va a encargar de recibir estímulos o de recibir la información propioceptiva consciente. La propiocepción, como ya sabemos, es todo tipo de estímulo o todo tipo de sensibilidad que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y hay dos tipos, la consciente y la inconsciente. El núcleo propio se carga de la consciente, y el núcleo dorsal de Clark, que se encuentra anterior al núcleo propio, se va a encargar de la información propioceptiva inconsciente. Ahorita en un poco más les voy a hablar específicamente qué abarca cada una. Y finalmente, a la porción anterolateral del núcleo dorsal de Clark, tenemos al núcleo aferente visceral, que como su nombre lo dice, se va a encargar de toda la sensibilidad que tenga que ver con nuestras vísceras, es decir, cuando nos duele el estómago, cuando sentimos gastritis, etc. Y hablando ahora de los núcleos anteriores que se encuentran pues, en el cuerno anterior, tenemos al núcleo medial, al núcleo central y al núcleo lateral. El núcleo medial se va a encargar de inervar a los músculos del cuello y del tronco. El núcleo central, de aquí van a surgir las raíces nerviosas que van a encargarse de dar la inervación al nervio frénico, que va a dar la inervación del diafragma. Y el núcleo lateral va a encargarse de inervar los músculos más periféricos que tenemos, o sea, los de nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores. Y bueno, la clase como tal son vías ascendentes y descendentes. Este es un esquema de todos los tractos que vamos a ver. No vamos a ver completamente todos, de hecho, vamos a ver las principales porque algunos inclusive no se sabe todavía de su existencia. Y bueno, no se confundan, no quiero que piensen que
de un lado están los ascendentes y de un lado son los descendentes, no, o sea, eso simplemente es un esquema, de un lado dividieron todos los que son sensitivos y del otro lado los motores, pero se comparten el mismo lado, o sea, tenemos motores, esos mismos tractos motores tenemos de ambos lados de la médula, así como los sensitivos están igual del mismo lado, de ambos lados de la médula espinal. Empezaremos ahora con los tractos ascendentes. Primero tenemos que conocer cómo se organiza cada tracto y cómo se organiza cada vía. Estos van a llevar meramente sensibilidad. Y tenemos dos tipos de sensibilidad. La sensibilidad exteroceptiva, que se origina fuera del cuerpo, y la sensibilidad propioceptiva, que esta se va a originar dentro de nuestro cuerpo. La exteroceptiva es todo estímulo que nosotros captamos por nuestro medio externo, o sea, presión, tacto, temperatura y dolor. Y la información propioceptiva es toda información que se origina en nuestro cuerpo, tanto vibración, discriminación táctil, presión muy profunda, uso neurotendinoso, toda la información que sale de nuestras articulaciones, de los usos neurotendinosos y los usos neuromusculares. Y esta organización de los tractos ascendentes se va a dividir principalmente en 3 neuronas, la neurona de primer, segundo y tercer orden. Básicamente van en ese orden, o sea, la primera neurona o la neurona de primer orden es la que va a captar el estímulo, la segunda es la que lleva el estímulo por toda la médula espinal y todo el tallo cerebral, y la tercera neurona es la que va a llevar ese estímulo hacia su destino, ya sea la corteza cerebral o cualquier otra estructura a la que llegue, a la que esté dirigida esa información. Iniciamos primero con la vía espinotalámica lateral o el tracto espinotalámico lateral. Su función es únicamente de recibir la información dolorosa y térmica. De hecho, también se le puede conocer como la vía de la termolgesia. ¿Por qué? Porque solamente recae la función del dolor y de la temperatura. Esta vía inicia desde las prolongaciones más periféricas que tenemos en cualquier parte de nuestro cuerpo, manos, brazos, el tronco, el abdomen, o sea, que tenga terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas son extensiones de la primer neurona o de la neurona de primer orden que se encuentran en el ganglio de la raíz posterior, que pues ya como se acuerdan en la imagen que les mostré, está aquí. Básicamente todas las neuronas de primer orden de los tractos ascendentes van a tener su núcleo aquí en el ganglio de la raíz posterior y se extiende hacia toda la periferia y llega y hace sinapsis con la neurona de segundo orden que se encuentra en la sustancia gelatinosa. Entonces, tenemos aquí el ganglio posterior. ¿Sí pueden ver el señalador? Ok, bueno, lo tomo con sí. Bueno, entonces tenemos que nuestra información entra por la médula espinal, por la raíz dorsal, hace sinapsis con la neurona de segundo orden en la sustancia gelatinosa, que como ya les había mencionado, se encarga principalmente de la información exteroceptiva, va a cruzar la línea media, va a llegar a este tracto o este fascículo que se encuentra en el cordón blanco lateral, del lado contrario. Ese es el tracto espinotalámico lateral. Y una vez que llega aquí, asciende por toda la médula espinal, asciende por todo el tallo cerebral y va a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden que se encuentra en el tálamo, más específicamente en el núcleo ventral posterior lateral. Y una vez que llega aquí y hace sinapsis con la neurona de tercer orden, va a mandar toda su información hacia la corteza cerebral. Y bueno, repasando, vía espinotalámica lateral, meramente dolor y temperatura, entra por la raíz espinal, entra por la raíz posterior, cruza línea media, inmediatamente en la médula espinal, asciende por toda la médula y por todo el tallo, sinapsis en el tálamo y termina en la corteza cerebral. Va de la mano con el tracto o la vía espinotalámica anterior. Este tracto se encarga del resto de la información exteroceptiva, que es la información táctil superficial y la presión táctil, perdón. Esto igual va a recibir todos los estímulos de las terminaciones nerviosas libres, e igual que la anterior, va a tener su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz posterior, entra a la raíz por el cuerno posterior, hace sinapsis con la neurona de segundo orden en la sustancia gelatinosa, cruza la línea media y en vez de irse para acá, se va a ir a esta región. Ese es el tracto espinotalámico anterior, que como pueden ver, también se encuentra en el cordón blanco, pero en la porción más anterior. Y una vez que cruza línea media, igual que su contraparte, sube por toda la médula espinal, por todo el tallo cerebral, llega igual al mismo núcleo ventral posterolateral en el tálamo, donde se va a encontrar la neurona de tercer orden, va a hacer sinapsis y una vez que haya sinapsis aquí, lleva la información exteroceptiva de tacto superficial y presión táctil hacia la corteza cerebral.
Esos dos fueron los tractos de la información exteroceptiva. Ahora continuaremos con la información propioceptiva, que es, como ya mencioné, es toda la información que está dentro de nuestro cuerpo. Y estos tractos, que son la vía o también llamado fascículo grácil y cuneiforme, van a llevar los tractos discriminativo, o sea, la discriminación entre los puntos, el sentido de la vibración, sensibilidad muscular y articular consciente. De hecho, no sé si sabían, pero lo que hace que una información se haga consciente o lo que diferencia una información consciente de inconsciente es que para que un estímulo se haga completamente consciente es que se tiene que llegar a la corteza cerebral. Si no llega a la corteza cerebral, no se hace consciente, que eso es lo que vamos a ver en los siguientes tractos. Este tracto va a recibir los estímulos de parte de los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, usos musculares y los órganos neurotendinosos, que son principalmente receptores de propiocepción. Este igual va a tener su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz posterior, y una vez que entra por la raíz posterior de la médula espinal, este no va a cruzar la línea media y tampoco va a mandar a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden en el núcleo propio, que es el núcleo que se encarga de la propiocepción consciente. Aquí lo que se encarga es de una vez que entra por la raíz posterior o al cuerno anterior, va a irse directamente a los fascículos grácil y el cuneiforme y asciende por este lado, pero sí va a mandar una que otra vía, una que otra fibra, perdón, al núcleo propio para hacer sinapsis, pero aquí no se encuentra la neurona de segundo orden. La neurona de primer orden, desde una vez que entra, va directamente hacia los fascículos, que son estos dos, sube por toda la médula espinal por el mismo lado del que entró, y una vez que llega hacia el tallo cerebral, más específicamente en el bulbo raquídeo, va a hacer sinapsis ahora sí con la neurona de segundo orden, que se van a encontrar en los núcleos grácil y en los núcleos cuneiformes, que están igual a este nivel del bulbo raquídeo, la porción más inferior del tallo cerebral. Y una vez que hace sinapsis aquí con la neurona de segundo orden, ahora sí va a cruzar la línea media. Una vez que cruce la línea media, ya no se va a llamar fascículo grácil y fascículo cuneiforme, va a cambiar su nombre al lemnisco medial. Por si habían escuchado ese término antes y están confundidos, básicamente es el mismo tracto, simplemente que una vez que cruza la línea media o una vez que llega al tallo cerebral, ya no asciende como fascículo grácil y fascículo cuneiforme, ahora va a ascender como lemnisco medial. Entonces, una vez que cruza, asciende como lemnisco medial, llega al tálamo, al mismo núcleo ventral posterolateral y va a mandar las fibras sensitivas propioceptivas hacia la corteza cerebral. El siguiente tracto que tenemos ahora son el tracto espinocerebeloso o la vía espinocerebelosa. Esto, al igual que el pasado, va a llevar información propioceptiva, pero ya no va a llevar información propioceptiva consciente. Ahora esto va a llevar la propiocepción inconsciente. En este caso, igual va a tener su entrada o su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz posterior, entra por el cuerno posterior. A esa sí va a hacer sinapsis con el núcleo dorsal y una vez que de sinapsis, no va a cruzar la línea media aquí en la médula. Va a pasar directamente hacia los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, que son estos dos de aquí. Ambos se encuentran en el cordón lateral. Y una vez que cruza hacia sus propios tractos, va a subir, pero por dos tractos. Tenemos el trayecto anterior y el trayecto posterior. El trayecto anterior va a ascender por el cordón blanco contralateral. Es decir, una vez que llega aquí, va a cruzar la línea media, que son aproximadamente el 90% de sus fibras, cruza la línea media, sube por toda la médula, por todo el tallo, entra hacia el cerebelo, ya no va a llegar ni al tálamo ni a la corteza, entra al cerebelo por uno de sus pedúnculos, y una vez que entra al cerebelo, se regresa hacia el lado donde entró, entra por el pedúnculo cerebeloso superior y vuelve a cruzar la línea media para llegar hacia su lado original, para llegar a la corteza cerebelosa del lado por donde entró. Y el trayecto posterior igual va a tener su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz posterior. Y una vez que entra, esa sí va a ascender directamente por el mismo lado por la que entró. Y va a entrar al cerebelo por uno de sus pedúnculos igual y va a llegar hacia la corteza cerebelosa. ¿Cuál es la diferencia entre la propiocepción consciente e inconsciente? Ok, la propiocepción consciente básicamente, ustedes se lo pueden hablar ustedes mismos, por ejemplo, colocándose un teléfono en la mano. O sea, una vez que se coloca el teléfono en la mano, ustedes lo sienten, una vez que lo están agarrando y sienten el peso y cómo, o sea, la textura del teléfono, ustedes ya saben que están agarrando un teléfono por su experiencia previa.
Y aquí precisamente estamos haciendo que este estímulo ascienda por el fascículo gracílico uniforme, pero en el caso de la vía espinocerebelosa posterior y la anterior, que son los actos de la propiocepción inconsciente, la diferencia aquí es que se va a encargar principalmente de las sensaciones articulares y de la información recabada por usos neuromusculares y usos neurotendinosos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, ustedes cuando van al cine, si les apagan la luz y tienen que subir las escaleras, ustedes ya saben a qué nivel subir la pierna, ustedes ya saben a qué nivel doblarla o a qué nivel flexionarla o a qué nivel extenderla para dar el siguiente paso. Para subir. No sé si se le prende el micrófono. ¿Ya? Vale. Y bueno, una vez que, por ejemplo, tenemos el tipo de información que asciende por este bio, que se encarga principalmente del movimiento articular. Como les decía, ya sabemos qué tanto tenemos que levantar la pierna, qué tanto tenemos que extenderla, qué tanto tenemos que flexionar para dar ese siguiente paso. Un paciente que tiene lesionado este tracto no es capaz de eso. Si tú le apagas la luz, el paciente va a intercaminar y se va a caer porque no va a saber qué tanto mover sus extremidades o qué tanto mover sus articulaciones. Eso es la diferencia principal entre la propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. Más resumido, pues la propiocepción inconsciente se encarga principalmente de la coordinación y del tono muscular. Y bueno, esto es hablando ya de las vías propioceptivas. Ahora continuando con la vía espinotectal. Esta, al igual que las dos primeras, van a subir como una interfase, van a subir como uno mismo. Una vez que entra el estímulo por la raíz posterior, igual va a tener su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal, entra por el cuerno posterior, llega y no se sabe dónde se encuentra la neurona del segundo orden, no se sabe en qué momento de sinapsis, pero solo se sabe que cruza la línea media y llega a esta porción que se encuentra entre el espinotalámico lateral que está aquí y el espinotalámico anterior que es este. Se le conoce más que nada como una interfase, que están entre estos dos. Y una vez que cruza la línea media, van a ascender los tres juntos. Van a ascender los tres juntos por toda la médula espinal. Y una vez que llegan aquí al tallo, van a hacer sinapsis con la, ¿cómo se llama? Van a hacer sinapsis con el colículo superior a nivel del mesencéfalo. ¿Por qué? Porque esta vía se va a encargar principalmente de las aferencias de los reflejos espinovisuales y va a provocar movimientos de ojos y de cabeza hacia la fuente de la estimulación. Ahorita les voy a dar un ejemplo que va a hacer que todo eso tenga sentido cuando veamos su contraparte, que es el tracto descendente tecto espinal. Pero bueno, esto básicamente lo que va a hacer es mandar los estímulos hacia el ojo o a la cabeza una vez que tú sientas un estímulo de cualquier tipo para que tú vayas a voltear en donde se encuentra ese estímulo. Y para finalizar los tractos ascendentes tenemos la vía espinoreticular. Esta es una vía que va a llegar a la deformación reticular, que como ya sabemos es una red de fibras muy compleja que tiene meramente que ver con nuestro nivel de conciencia y nuestro estado de alerta. Y bueno, igual que todas las vías pasadas, tiene su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz posterior. Igual tampoco se sabe a qué nivel hace sinapsis con la neurona de segundo orden, no se sabe dónde se encuentra. El punto es que no va a cruzar la línea media, va a irse directamente hacia el cordón blanco lateral, que más o menos tampoco se sabe específicamente en dónde se encuentra el tracto espinoreticular, pero se encuentra más o menos por el área entre los espinotalámicos y espinotectales. Y una vez que llega a esta porción en el cordón blanco lateral, va a ascender del mismo lado y va a hacer sinapsis a diferentes niveles de todo el tallo cerebral donde se encuentra toda la formación reticular. Y bueno, esa es una tablita que básicamente resume todos los tractos que les acabo de mencionar, a excepción de los espinotectales y del... Bueno, es que salen en espinal, pero a excepción del espinoarticular porque es un tracto muy complejo y todavía se desconoce mucho al respecto, pero bueno, aquí sale todo lo principal, que es la función, dónde se origina, en dónde cruza la línea media, dónde se encuentran las neuronas y hacia dónde llega su último estímulo. Y bueno, ¿qué me puede decir, por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga una lesión en la porción más posterior de la médula espinal? Si se acuerdan, son los cordones posteriores que se encargan de la propiocepción, de un tipo de propiocepción. Se encargan de un tipo de especialidad muy específico. ¿Qué me puede decir qué sucede en el caso de que tengan una lesión en la porción más posterior de la médula? O sea, ¿qué esperan encontrar el paciente o qué esperan que tenga el paciente? ¿Nadie?
Bueno, a ver, déjame ver la lista. A ver, Frida, ¿estás ahí? Ok, ¿alguien más? ¿Nadie sabe qué pasaría en estos casos? No sé si están escribiendo en el chat, pero es que no puedo ver nada. Hola, sí, sí te escuchas. Ok, está bien. Bueno, en el caso de que un paciente, por ejemplo, tenga una lesión en la porción más posterior de la médula espinal, lo que esperamos encontrar es que el paciente no va a tener propiocepción consciente, es decir, el paciente va a tener una lesión que va a impedir todo su tipo de sensibilidad propioceptiva, es decir, el paciente no va a poder no va a tener sentido de vibración, no va a tener sentido de posición. Si tú le pones un celular en la mano, no vas a saber qué es porque no vas a saber cómo se siente, porque no va a llegar ese estímulo. Y tampoco va a tener sentido, por ejemplo, si tú le mueves un dedo al paciente, el paciente no va a saber qué está haciendo con su dedo porque no va a saber hacia qué lado estás moviendo. Es un tipo de especificidad que hacemos en los pacientes, sospechamos algún tipo de daño medular. Por ejemplo, lo que hacemos es, no sé si se estoy viendo la pantalla, pero por ejemplo, le pedimos al paciente que cierre los ojos y vamos a mover uno de sus dedos y le vamos a preguntar al paciente si sabe en dónde está sintiendo pues, ese estímulo. Una vez que el paciente te dice que sí o que no, pues ahí continuamos. Si te dice que sí, al paciente tenemos que preguntarle, ok, ¿qué estoy haciendo con tu dedo? Y el paciente te va a decir, lo estás moviendo. Ok, ¿sabes hacia dónde lo estoy moviendo? No, pues que hacia arriba. Ok, eso quiere decir que el paciente tiene sentido de posición. Si tú al paciente también le quieres evaluar la propiocepción de otra forma, vas a una o unas llaves o igual un teléfono y le vas a decir al paciente que cierre los ojos, se los pones en la mano y una vez que el paciente está sintiendo pues, lo que está tocando, te puede decir, estoy sintiendo esto porque pues se siente como tal, mi mano se está doblando al mismo nivel que cuando ya agarro mi celular o mis llaves o mi pluma, etcétera. En el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga una lesión en los cordones blancos laterales, más bien una lesión completa de toda la mitad de la médula espinal, ¿alguien sabe qué alteraciones puede tener el paciente? Del cordón blanco lateral. Sí, el cordón blanco lateral o principalmente el cordón blanco lateral. Pues ahí es donde sienten las fibras que transmiten el dolor y la temperatura, ¿no? Así es. ¿Cuál otras? También el tacto fino. Muy bien. Si tenemos, ok, como ya mencionan los compañeros, lo que ocurre aquí es que el paciente va a tener una patología llamada síndrome de Brown-Séquard, que, bueno, como pueden ver en esta tablita, aquí hay una lesión en toda la midsection de la médula, que básicamente se va a llevar todo el cordón blanco lateral, que lleva tanto tractos motores como sensitivos. Y en el caso que tenga también lesionada la porción anterior y la porción posterior de toda la mitad de la médula espinal, el paciente va a tener alteraciones en la sensibilidad exteroceptiva de la termoalgesia del lado contrario, va a tener alteraciones en la vibración del mismo lado y va a tener alteraciones en la motilidad del mismo lado. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, ¿qué sucede con los estímulos cuando entra la médula espinal? Por ejemplo, el de la termoalgesia, que es el espinotalámico lateral, cruza inmediatamente. Entonces, si este tracto no cruza porque está lesionado toda la mitad de la médula espinal, el paciente no va a poder sentir ni dolor ni temperatura. Pero, por ejemplo, en el sentido de vibración y el sentido de posición, que es la propiocepción consciente, esta sí asciende del mismo lado y no cruza hasta que llega al tallo cerebral. Entonces el paciente va a tener alteraciones en su propiocepción consciente del mismo lado de la lesión. Y bueno, esos son los diferentes síndromes medulares que podemos tener. Tenemos un síndrome medular completo, que se lesiona toda la médula, afecta tanto tractos sensitivos como sensitivos de exterocepción y propiocepción consciente, tanto como inconsciente. También tiene afección motora. Tenemos el síndrome de Brown-Séquard, que les acabo de explicar. Tenemos un síndrome un síndrome un síndrome medular central, que tiene dos tipos de alteraciones. Una vez que ya avanza mucho la lesión, tiene ya alteraciones mayores, perdón. Tenemos el síndrome del cordón posterior que les expliqué anteriormente, donde el paciente va a tener una disminución o una pérdida total de toda la sensibilidad propioceptiva consciente. Y un síndrome anterior o un síndrome medular anterior,
que va a afectar principalmente la motilidad, y el tracto, pues, del espinotalámico anterior, y una que otra interfaz del espinotalámico lateral, que se cruzan en algunas fibras, pero bueno, eso es la aplicación clínica de todos los tractos ascendentes que les acabo de explicar. Hay otras, pero pues por motivos del tiempo y de la clase no puedo explicarles todos y cada una de ellas. Y bueno, ¿alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me escucho bien? Todo claro. Ok, muy bien. Ahora continuaremos con los tractos descendentes. Esos tractos son meramente de función motora. Y esos, a diferencia de la función sensitiva o de los tractos sensitivos, no va a tener tres neuronas o no se van a llamar como tal neurona de primer, segundo y tercer orden. En este caso vamos a tener las neuronas motora superior y la neurona motora inferior. También se acompaña de una interneurona que se encarga de regular la interacción entre estas dos, pero bueno, tenemos que la neurona de primer orden se va a encontrar o se va a originar en la corteza cerebral, y una vez que el estímulo se crea aquí, va a bajar por la corona radiada, cápsula interna, por todo el tallo cerebral, llega a la médula y a un nivel va a tener que cruzarse. Pero como ya sabemos, todas las fibras todas las fibras descendentes tienen que cruzar en algún momento, y una vez que llegan a la médula espinal van a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, va a salir por la raíz anterior de la médula y va a llegar al músculo que se va a encargar de inervar. Empezaremos con la contraparte de nuestro primer tracto sensitivo, que este caso se va a llamar tracto o la vía córtico-espinal, que de hecho no sé si se habían dado cuenta, pero como en los nombres pasados, todos los nombres empezaban en donde se originan y terminaban a donde llega el estímulo. Por ejemplo, espinotalámico entra por la médula espinal, llega al tálamo. En este caso es lo mismo, es el tracto córtico-espinal que va a originarse desde la corteza cerebral y va a terminar en la médula espinal. Este se encarga de la función de movimiento, eso se encarga de los movimientos rápidos, nuestros movimientos hábiles, los movimientos precisos, y eso también se enfatiza más que nada en los miembros más periféricos, o en los músculos más periféricos de nuestros miembros superiores e inferiores. Se va a originar en la corteza, más específicamente en el área 4, que es el área motora primaria, el área 6, que es el área premotora, y una parte de las fibras, un tercio de las fibras de este tracto se van a encontrar, se van a originar de las áreas 3, 1 y 2, que son las áreas somatosensoriales primarias. Y bueno, una vez que ese tracto sale de la corteza cerebral, desciende por la corona radiada y va a tener dos proyectos, uno lateral y uno anterior. El córtico espinal lateral va a mandar fibras que van a cruzar la línea media, va a descender por todo el tallo cerebral y a nivel de la porción más inferior del tallo cerebral o en la porción más inferior de nuestro bulbo raquídeo, va a decruzarse o va a cruzar la línea media por medio de una estructura llamada pirámides, que como podemos ver aquí, este es el tallo cerebral. Esta estructura, estos abombamientos que vemos aquí en el bulbo, se llaman pirámides, y de hecho estas fibras que podemos ver aquí que están uniendo ambas pirámides de ambos lados, esto es por donde las fibras están cruzando. Esas son las acciones de las fibras cruzando la línea media. A esta estructura se le llama decruzación de las pirámides, y básicamente va el tracto córtico espinal lateral por todo el mismo lado, cruza la línea media a este nivel y desciende por el lado contralateral. Una vez que desciende por el lado contralateral, va a llegar a su cordón blanco, al cordón blanco lateral, por donde desciende este tracto, y va a mandar sinapsis hacia los núcleos motores, que pues básicamente depende de qué músculo va a inervar, que se van a encontrar en el asta gris anterior. El tracto corticoespinal anterior son solo el 10% de las fibras de todo el tracto corticoespinal. Este en ningún momento va a cruzarse. Si podemos ver, por ejemplo, este negro de aquí, podemos ver que desciende siempre y en todo momento del mismo lado de donde se originó. No van a llegar al cordón blanco lateral, van a llegar al cordón blanco anterior, básicamente en esta partecita aquí, e igual que el córtico espinal lateral, van a llegar y van a hacer sinapsis con la motoneurona inferior a nivel del asta anterior, y una vez que hacen sinapsis aquí, la motoneurona inferior sale por el asta anterior y bueno, se va a ir directamente al músculo que se va a encargar de inervar. Obviamente depende de qué músculo y en qué región se encuentre, pero básicamente la mayoría, si no es que todos los tractos descendentes tienen este mismo tipo de organización. Ahora, por ejemplo, el tracto retículo espinal. Ese se va a encargar de inhibir o facilitar movimientos voluntarios, e igual que su contraparte, el espino reticular, ese se va a tener amplia relación con la formación reticular. Este se origina en esta misma, que se encuentra al nivel de todo el tallo cerebral, va a descender por el cordón blanco anterior y tiene dos porciones. Tiene una porción ponto-retículo espinal que se origina en el puente y una bulbo retículo espinal que se origina en el bulbo raquídeo o en la médula oblongada.
Los que se cruzan son los del tracto bulboreticular. Pero, por ejemplo, los del tracto ponto-reticuloespinal, que surgen un poco más arriba, a este nivel, muy pocas de sus fibras cruzan. La gran mayoría son ipsilaterales. Pero las bulboreticuloespinales sí van a cruzar la gran mayoría la línea media. Y esas van a descender por el cordón blanco lateral y las pontinas van a descender por el cordón blanco anterior. Una vez que llegan a la región del área que van a inervar, van a llegar hacia el cuerno anterior de la médula espinal, hacen sinapsis con la motoneurona inferior del tracto que se van a encargar de la motoneurona inferior y dependiendo del grupo muscular del músculo que va a inervar. Y es la motoneurona inferior, igual que el pasado, sale por el asta anterior y se va a encargar de ir a inervar el músculo que le corresponde. Ahora, no sé si se recuerdan, pero con las vías ascendentes le sale de un tracto, el tracto espinotectal. Su contraparte o su complemento más bien es la vía tectoespinal. Eso se encarga de producir los movimientos posturales y reflejos relacionados con la visión. Ese se va a originar en el colículo superior, que es donde el pasado había terminado, donde el espinotectal había mandado sus últimas fibras, y una vez que se originen aquí en el colículo superior a nivel del mesencéfalo, esos van a cruzar la línea media un poco después de su origen y van a descender por todo el cordón blanco anterior, que es este cordón de aquí, y van a hacer sinapsis con la motoneurona inferior en el grupo nuclear del asta anterior de la médula espinal. Y bueno, ¿de qué se encarga este tracto? Si podemos ver aquí, se origina donde terminó el espinotectal. ¿Dónde se origina este? En el colículo superior. El colículo superior es una estructura que va a estar ampliamente relacionada con los estímulos visuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La clásica broma donde un amigo tuyo llega, te toca el hombro de un lado y tú volteas a ver, esos se encargan de esta vía. La vía espinotectal es la que se encarga de recibir el estímulo del hombro que están estimulando, asciende por toda la médula espinal, por el tracto espinotectal, llega al colículo superior y va a hacer sinapsis con ese colículo para mandar la información para que el tracto tectoespinal produzca el movimiento de la cabeza o de los ojos en busca de dónde está surgiendo ese estímulo. Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes se queman, cuando ustedes se pican con algo, cuando ustedes les tocan el hombro o el brazo o cualquier parte del cuerpo, ustedes quieren voltear a ver hacia dónde lo están tocando? Básicamente es esa interfase o ese tracto completo. Asciende por el espinotectal y una vez que llega al colículo superior, el tracto espinal hace lo suyo, baja y va a producir los movimientos que van a hacer que tú busques hacia dónde estés recibiendo ese estímulo. No sé si quedó claro, si tengan dudas con este tracto y su contraparte. Okay, ¿Se puede decir que sería como movimientos por instinto? Básicamente sí. Lo que produce, pues, como tal, sí son movimientos por instinto, pero sí de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero precisamente los espinotectales sube junto con el espinotalámico anterior y lateral. Entonces, sí lo volteas por instinto, pero baja junto de la mano con esos dos tractos, con los dos tractos con los que asciende, pues. Entonces, tú volteas por instinto hacia donde estás recibiendo ese estímulo, a veces no volteas porque no sé, ya sabes que tienes a tu compañero atrás de ti y pues tienes la suficiente confianza para no tener que voltear, pero en el caso, por ejemplo, si tú sientes algún tipo de estímulo doloroso, algún tipo de estímulo te están quemando, por ejemplo, algún tipo de estímulo de temperatura calorífica, lo que primero que vas a hacer es por instinto, voltear hacia ver dónde se está originando ese estímulo y básicamente pues van de la mano. El espinotectal va a mandar la información para que el tectoespinal mueva los músculos que te hagan ver o te hagan notar hacia dónde está recibiendo ese estímulo. Gracias. Bueno, y bueno, continuando ahora con la vía rubroespinal. Esa es una vía un poco compleja, junto con otra vía que vamos a ver más adelante. Esta se encarga de facilitar los músculos flexores e inhibir los músculos extensores. Esta, como su nombre lo dice, se va a originar en el núcleo rojo que se encuentra igual en el mesencéfalo, va a cruzar la línea media inmediatamente y va a descender por todo el tallo cerebral y por toda la médula espinal, por el cordón blanco lateral. Esa sí va a tener una interneurona que se va a encargar precisamente de regular el movimiento entre esos dos tipos de músculos. Llega a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, aquí en el asta anterior, con su grupo muscular correspondiente, y va a sacar las fibras de la motoneurona inferior por el asta gris anterior y va a mandar sus fibras hacia el grupo muscular que se va a estimular.
Esa va junto con el vestíbulo, esa siempre viaja junto con el vestíbulo espinal. Esa se encarga de facilitar la actividad de los músculos extensores e inhibe los músculos flexores. Básicamente este tracto se encarga de facilitar los músculos antigravitatorios. ¿A qué me refiero con antigravitatorios? No sé si ustedes habían notado, pero por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona tercera en la calle, tiende a encorvarse. ¿Por qué? Porque sus músculos ya están atrofiados. Por efectos de la gravedad o por efectos de nuestro peso, nosotros tendemos a encorvarnos. ¿Qué músculos o qué grupos musculares son los que se encargan de hacer que estemos un poco más erguidos o un poco más erectos? Son los grupos o los músculos extensores. Entonces, esta vía, la vestíbulo-espinal, a diferencia de la rubroespinal, que es su contraparte, esa se va a encargar de facilitar los extensores y de inhibir a los músculos flexores. Esta se va a originar en los núcleos vestibulares, los cuales van a recibir las referencias de los núcleos cerebelosos profundos y de la porción vestibular del octavo par craneal. Y bueno, esto lo que va a hacer es descender por el cordón blanco anterior, también va a tener una interneurona, hace sinapsis con la motoneurona inferior y esta va a salir de la médula del cuerno anterior para inervar los músculos sensores y para inhibir los músculos flexores. Y bueno, esos son ya para terminar todas las vías ascendentes que les acabo de mencionar, con su fusión, origen, decusación y el destino, que igual es un resumencito de todas las tablas, no sé si quieren tomar el screenshot. Y bueno, ahora, ¿qué aplicación clínica tiene esto? Por ejemplo, hay dos tipos de síndromes principales que se originan en la vía piramidal. No sé si sepan cuál es uno. Que por ejemplo, ¿qué pasaría si nos lesionamos la motoneurona superior? ¿Alguien sabe qué síndrome tendríamos? Pues los que le pusieron el nombre no se partieron la cabeza y dijeron, vamos a ponerle síndrome motoneurona superior. Ese síndrome se va a caracterizar por tres cosas. Una parálisis espástica, hiperreflexia, hipertonía, que puede llegar inclusive también a tener clonos del paciente, y un signo muy característico. ¿Alguien sabe qué signo tiene un paciente con un síndrome de motoneurona superior? Babinski. Muy bien, Babinski positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? El paciente tiene lesionada la motoneurona superior, ya sea por un infarto cerebral, por un tumor o por una lesión en la porción anterior antes de que haga sinapsis con la motoneurona inferior. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? El paciente va a originalmente empezar con una parálisis flácida. ¿Por qué? Porque la porción superior de esta vía no va a estar mandando estímulos a la motoneurona inferior, entonces la motoneurona inferior no va a estar mandando estímulos hacia los músculos que se encarga de inervar. Entonces, al principio empieza como una parálisis flácida, pero no sé si recuerdan, pero tienen precisamente interneuronas, que las interneuronas son las que se encargan de inhibir o de estimular a la motoneurona inferior. En este caso, como la interneurona no está recibiendo ningún tipo de estímulos de la motoneurona superior, no va a inhibir en ningún momento la motoneurona inferior. Entonces, eventualmente la motoneurona inferior va a empezar a mandar estímulos hacia los músculos que se encarga de inervar y el paciente primero empieza con una parálisis flácida y luego se empieza a desarrollar una parálisis espástica. Y bueno, eso es lo que ocurre en este caso del síndrome de motoneurona superior. ¿Cuál es el otro síndrome que queda? Si no tenemos uno de motoneurona superior, ¿cuál creen que parte? La motoneurona inferior. Ok, muy bien. ¿Qué creen que tenga un paciente o qué le esperan encontrar un paciente que tiene un síndrome motoneurona inferior? ¿Hiporreflexia? No, eso se encuentra en superior. De hecho, es al revés. Hiperreflexia entonces. No, hiporreflexia. ¿Te habías dicho hiporreflexia o hiperreflexia al No, sí principio? dije primero hiporreflexia. Ah, hiporreflexia, perdón, sí. Sí tiene hiporreflexia, perdón. Tiene hiporreflexia, muy bien. ¿Qué otra cosa puede tener el paciente? Si en el síndrome motoneurona superior tiene hipertonía, ¿qué esperan encontrar en la motoneurona inferior? Hipotonía. Muy bien, hipotonía o atonía. ¿Qué tipo de parálisis esperamos encontrar en este paciente? Flácida. Muy bien, una parálisis flácida. Esto es la aplicación clínica que tiene la vía piramidal o los tractos descendentes. Tenemos el síndrome motoneurona superior, que como ya dijimos, el paciente va a presentar una parálisis espástica. No confundir con que el paciente venga rígido, porque la rigidez es principalmente de los trastornos extrapiramidales, por ejemplo, Parkinson.
En este caso, que es de la vía piramidal, que son todos los tractos que descienden por las pirámides, que son el córtico espinal lateral y anterior, el paciente va a desarrollar una parálisis espástica, va a desarrollar hipertonía, va a desarrollar también hiperreflexia o clonus, que es el mayor grado de hipertonía, perdón, de hiperreflexia que ha tenido un paciente. No sé si han visto cómo se ve un clonus o si alguna vez han visto un paciente con clonus, pero básicamente se puede desencadenar de dos maneras. Tú, por ejemplo, agarras al paciente, le agarras la mano, se lo sueltas y el paciente va a empezar a mover la mano así y no lo va a parar hasta que el doctor lo detenga. O le puedes usar el martillo de reflejos, golpeas el tendón para causarle el reflejo y el paciente, en vez de nada más tener hiperreflexia, va a empezar a mover la mano igual. Eso es el clonus, que es el grado 4, que es el grado de 4 cruces de los reflejos. Y como podemos ver aquí, tenemos el Babinski positivo. No es de ley esto, me han tocado ver pacientes que tienen un síndrome de motoneurona superior y no tienen Babinski positivo, tampoco Babinski negativo, nada, simplemente tienen una respuesta plantar ausente. Y la contraparte de este síndrome es el síndrome de motoneurona inferior, que a diferencia del primero tenemos una flacidez, el paciente va a tener una parálisis flácida, va a tener hipotonía o atonía, y va a tener hiporreflexia o arreflexia, es decir, el paciente no va a tener reflejos, no va a tener tono muscular. Si ustedes agarran la mano a un paciente que tiene una lesión de motoneurona inferior, van a agarrar la mano y va a parecer que va a estar como muñeco de trapo, no va a tener ningún tipo de resistencia. Y bueno, ¿qué padecimientos nos pueden dar, por ejemplo, un síndrome motoneurona superior, un tumor en el área motora primaria, un tumor en la cápsula interna, algún daño por encima de los tractos antes de que se decusen? ¿Y qué nos puede causar un síndrome motoneurona inferior? Pues una isquemia a nivel de la motoneurona inferior, a nivel de la médula cuando debe hacer sinapsis con la motoneurona inferior, o por ejemplo, Guillain-Barré, que es una desmilinización de las fibras nerviosas de la motilidad, donde el paciente va a tener una parálisis flácida porque precisamente aquí estás dañando la motoneurona inferior. ¿Cuándo se le denomina síndrome motoneurona superior? Todo el tracto antes de hacer sinapsis con la motoneurona inferior. ¿Y cuándo se denomina un síndrome motoneurona inferior? Cuando se daña, ahora sí, ya sea o la sinapsis o propiamente la motoneurona inferior. Entonces, esas son las aplicaciones clínicas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí son las referencias. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre estos temas, algo no les quedó claro, alguna otra pregunta sobre aplicaciones clínicas que les gustaría saber. Todo bien de mi parte, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Que bueno, si no hay más preguntas o algún tipo de comentario, será todo por mi parte. Eric, Mándame. igual, o sea, si es inferior podría llegar a atrofia muscular, ¿no? Sí, también el paciente va a generar una atrofia más que nada porque el paciente no va a tener ningún tipo de estímulo. Sí es común, pero también es una manifestación clínica que va a llevar mucho tiempo que sea una parálisis ya crónica. Pero de primera instancia el paciente no va a tener atrofia. La atrofia la va a obtener una vez que tenga ya mucho tiempo que no tenga pues, ningún tipo de movimiento ese músculo. De hecho, precisamente uno de los tipos de terapia que se hacen en pacientes que tienen síndromes de motoneurona es precisamente estimular al paciente y hacer ciertas maniobras para que el paciente no se atrofie demasiado, pues porque el músculo tiene que hacer algún tipo de movimiento eventualmente. Entonces, para evitar una atrofia severa, lo que se hace es que los pacientes los mandan a un tipo de terapia en los que una paciente o un doctor les está moviendo los grupos musculares que tiene paralizado para que el paciente ya no desarrolle tanta atrofia. No sé si respondí tu Sí, pregunta. sí. Sí tiene mucho sentido, igual, porque o sea, la superior sí va a tener pues, su contracción propiamente, ¿no? Sí, de hecho, en algunos casos de síndrome de motoneurona superior lo que se hace es paralizar esas contracciones porque puede llegar a un grado de espasticidad muy severo. Y lo que se hace en algunos pacientes, algunos inclusive se les inyecta algún tipo de toxina, como la toxina botulínica, que se usa para el Botox, pero no es como tal una terapia, ya menos que sí sea muy severo, o en algunos casos específicamente, pero pues sí. En el caso del paciente de la motoneurona superior no desarrolla atrofia, tampoco va a desarrollar hipertrofia, simplemente que el paciente está espástico, pero sí está ejerciendo fuerza ese músculo, pues. Sí, la verdad sí son muy buenas diferencias. Okay. ¿Alguien más tiene algún tipo de pregunta?
Ok, bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y a todos a los que pudieron asistir a la plática. No, muchísimas gracias a ti, Eric. Muy buena presentación. Creo que a todos les quedó, a todos les quedó claro. Y pues nada, muchísimas gracias. No, a ustedes por su invitación. Muchas gracias. No, buen día, nos vemos.